2022, un año que a los ojos de un buen observador es un año de muchos cambios, incluso para muchos el inicio de una de las crisis económicas y de los cambios más fuertes que viviremos en la historia moderna, y que nos deja muchos cambios de los cuales tenemos que tener certeza que así como empezó el 2020 gracias a la pandemia, nuestra vida y nuestro mundo ya no será ni siquiera parecido a como lo conocíamos. Así que prepárate, amigo emprendedor, porque soy tu amigo de siempre, Freddy Oyuela, y en este episodio de Redbox veremos por qué el 2022 será recordado como el año en que la economía se derrumbó. Es el 1 de enero. Se celebran 20 años desde que se pusieron en circulación los billetes y monedas en euros en los 12 países que por aquel entonces conformaban la Unión Económica y Monetaria Europea. La introducción del euro en 2002 constituyó el cambio de la moneda más importante de la historia. Y ahora, en un entorno en el que comenzábamos aparentemente a superar la crisis sanitaria, observando las variantes del COVID-19 como el Omicron, que realmente no eran tan difíciles de tratar como su predecesor, estallaría la burbuja financiera que nos marcará el inicio de una serie de eventos. Es 14 de enero. Se da a conocer el rompimiento de la burbuja inmobiliaria en China. El nuevo mantra oficial del país oriental, las casas son para vivir, no para especular, parece que llega para quedarse. Los precios de los inmuebles en China se han desplomado en cada uno de los 12 meses transcurridos desde la profética advertencia de Evergrande, cuando en septiembre de 2021 reconoció su crisis de deuda mientras las protestas de los inquilinos compradores aumentaban ante su sede en Shenzhen. El gobierno de Xi Jinping se dispuso a inyectar miles de millones de dólares en un mercado inmobiliario que, según los expertos, se parece cada vez más a un esquema de estafa Ponzi. Nuevamente, el régimen de Pekín, por proteger las empresas estatales y las institucionales y a los empresarios, en prioridad a los multimillonarios, que a los propietarios de viviendas. Esto influirá considerablemente más adelante en la economía mundial. Решение о проведении специальной военной операции. Es 24 de febrero de 2022 y el mundo se despierta con el inicio de una guerra en Europa y con muy poca idea del impacto que tendría en la vida de todos los habitantes del planeta. Si la dependencia de la energía rusa era un hecho bien conocido, como pocos se habían dado cuenta que Ucrania es uno de los graneros del mundo más grandes por su producción agrícola. Ucrania es una exrepública soviética independizada en 1991, mantiene una difícil relación histórica con su vecina Rusia y en las últimas décadas se ha acercado a la Unión Europea y a la OTAN, formada en 1949 para contrarrestar a la crítica Unión Soviética. Putin anuncia el inicio de una operación militar especial en Ucrania. Poco después, tropas rusas cruzan la frontera e invaden el país, mientras se reportan bombardeos en las principales ciudades ucranianas, incluyendo Kyiv y Kharkiv, y la planta nuclear de Chernobyl, que es capturada por los rusos. Putin ordena que las fuerzas de disuasión de su país, que incluyen armas nucleares, entren en su estado máximo de alerta, lo que genera fuertes críticas por parte de países de Occidente y de la OTAN. En el primer semestre de 2022, los precios medios de la electricidad en los hogares de la Unión Europea aumentan considerablemente en comparación con el mismo periodo en 2021, pasando de 22 euros por 100 kilowatts a 25.3 euros por 100 kilowatts. Los precios medios del gas también aumentaron en comparación con el mismo periodo de 2021, pasando de 6.4 euros por 100 kilowatts a 8.6 euros por 100 kilowatts en el primer semestre de 2022. Durante todo el año, los habitantes de varios continentes de Europa, como América Latina, parte de Asia y Sudáfrica, sentirán los efectos del aumento del costo de la vida. Las consecuencias de la guerra en Ucrania y de las sanciones contra los invasores rusos no han pasado inadvertidas. En marzo, la inflación en muchos países del mundo llegará a sus mayores niveles desde 1981, poniendo en aprieto a las frágiles economías de los países en vías de desarrollo.
Es 23 de marzo de 2022. El mundo aún no está en su plenitud económica luego de la crisis sanitaria del coronavirus. Sin embargo, es un fenómeno poco esperado y es que las personas no quieren regresar a sus trabajos, contradiciendo el pronóstico de muchos expertos y economistas americanos. 4.4 millones de estadounidenses dejan sus empleos y cerca de 22 millones de vacantes están disponibles en América Latina, producto de las economías emergentes y de las nuevas fuentes de emprendimiento y empleo que provocan que la gente ya no quiera regresar a sus empleos tradicionales. Muchos afirman que las empresas velaron durante la pandemia por sus propios intereses y nunca por el de sus empleados. Y es momento de que cada persona entonces también vele por sus propios intereses y no por los de sus empleadores. La escasez de la mano de obra deja a las empresas con dificultades para encontrar personal. A pesar de ofrecer salarios más altos, los salarios han ido en aumento, el apoyo al gasto de los consumidores incluso en medio de una inflación desenfrenada. Esto afectará a la economía de Latinoamérica, pues el ritmo del aumento de los precios del alza a un nivel no visto en 40 años predecirá el problema de los precios y de la inflación en el consumo. Así que muchas veces la cultura laboral, como manifiestan muchos, ya no será igual a como era antes de la pandemia. Iniciamos un régimen de excepción en nuestro país, está en nuestra Constitución. Para los que dicen defender la Constitución, pues parece que no la defienden siempre, solo cuando les conviene, porque la Constitución tiene explícitamente... Es marzo de 2022, bajo la iniciativa del polémico y más popular presidente latinoamericano, Nayib Bukele, se inicia el régimen de excepción en El Salvador, quien impulsa esta acción luego del incremento de asesinatos que cobró la vida de más de 80 personas civiles en un fin de semana. El gobierno de El Salvador inicia entonces la implementación de un régimen de excepción que por 30 días posteriormente se expandirá a manera indefinida. En este régimen se registran capturas masivas y encierro total para las personas detenidas, a quienes el gobierno señala de pertenecer a pandillas. Según varios expertos economistas, concuerdan que uno de los efectos colaterales de esta acción fue la recuperación económica histórica de dicho país en los últimos 2 años, que se logró realzar en un 10%. Respaldado por el consumo, impulsado por el regreso a las actividades económicas y laborales en zonas que jamás antes se había podido prosperar, producto de los regímenes delictivos que había. Pese a los matices de esta acción y ante la crítica de la comunidad internacional en una cuestionable medida, los mercados locales de dicho país se mostraron durante un año con un crecimiento estable y un poco mejor que sus homólogos de la región centroamericana. Junio de 2022, el Sistema Federal de la Reserva de los Estados Unidos, el Fed, advierte un impacto importante en la economía global producido por las emergentes economías digitales, y es que desde la gran renuncia, el 60% de la población ya no regresará de los empleos, pues muchos se han sumado a una nueva propuesta económica que tendrá un mayor auge y prestación para la comunidad laboral. La criptoeconomía aparece como un concepto técnico y económico y pone a temblar a los viejos y blindados sistemas bancarios, ya que gracias a los últimos avances tecnológicos como el blockchain, la criptoeconomía permite que nuevos entornos colaborativos a gran escala, basados en sistemas descentralizados, puedan hacer más democracia y puedan hacer más participativo a la persona del común. Sin embargo, al igual que la economía tradicional, este nuevo paradigma económico también está sujeto a las normas y a las leyes tributarias, al menos en algunos países, que aún no pueden ir al ritmo de su crecimiento y desarrollo. La ya famosa cadena de bloques o llamada blockchain está suponiendo una auténtica revolución tecnológica equiparable a la creación de Internet, desatando una fiebre inversora que conlleva un porcentaje alto de ganancias obtenidas a partir de criptoactivos, pues buscando una materialización física, las mismas a través de la adquisición de bienes raíces propios de las monedas virtuales. Sin embargo, un fenómeno no esperado como la guerra y los constantes ataques del Fondo Federal Fed y las instituciones económicas europeas aún luchan por mantener sus viejos estándares y por desprestigiar y mantener a raya estas nuevas tecnologías que aún siguen siendo difíciles de descifrar para los viejos sistemas. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva
Colombia, potencia mundial de la vida. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Es domingo 19 de junio. Colombia, un país gobernado desde su fundación únicamente por gobiernos de derecha, da un giro importante en su orientación política, ya que el candidato opositor al gobierno de turno, Gustavo Petro, gana las elecciones, convirtiéndose en el primer presidente electo de izquierda del país andino, rompiendo los esquemas tradicionales junto a su fórmula vicepresidencial y también afrodescendiente y líder social, Francia Márquez, iniciando proyectos gubernamentales y sociales que han sido descuidados por décadas en un país afectado por la desigualdad social y los conflictos del narcotráfico y la guerrilla. Por primera vez en la historia se instalaron 180 puestos unificados para el control de la crisis climática. Se entregan 600 hectáreas antes expropiadas para campesinos y como hito histórico se aumentó el 100% del presupuesto para el desarrollo del agro. Y es así como un exguerrillero que toma un país sumergido en una profunda crisis social inicia una nueva esperanza, un nuevo concepto de economía capitalista que con conciencia social es muy observado por todos los gobernantes de las Américas y sus homólogos a nivel mundial. Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Ciudad de Washington, D.C., 15 de septiembre de 2022. Los bancos centrales de todo el mundo aumentan simultáneamente las tasas de interés para responder a la inflación mundial. El mundo comienza a avanzar poco a poco hacia una recesión mundial en 2023 y una serie de crisis financieras en los mercados emergentes y las economías en desarrollo que tendrán efectos duraderos, como lo enfatizó el informe integral del Banco Mundial. El problema es que dicha medida inicia el freno al consumo, ya que producto de la sobreimpresión del dinero y la baja de intereses en los préstamos que desencadenaron una inflación casi incontrolable. Todos los fenómenos económicos destacan. Las circunstancias son extraordinariamente difíciles, bajo las que los bancos centrales luchan contra la inflación. Varios indicadores históricos de recesiones mundiales se muestran como patrones intermitentes. La economía mundial se encuentra ahora en su retroceso más pronunciado tras una recuperación posterior a una recesión desde 1970. La confianza de los consumidores del mundo ha bajado de manera muy pronunciada en el periodo previo a las anteriores recesiones mundiales. Las tres economías del mundo, Estados Unidos, China y la zona de la Unión Europea, se han desacelerado abruptamente. Bajo estas circunstancias, todos los factores generaron una conmoción moderada que afectará a la economía mundial y se pone peor en el escenario económico que pinta para el 2023. En Qatar, un país del Medio Oriente que fue seleccionado en dudosos términos por la FIFA, termina siendo el organizador del polémico evento deportivo más importante de la cultura moderna. Los escenarios deportivos se construyeron utilizando un 95% de trabajadores extranjeros bajo el sistema CAFLA, que es un mecanismo de patrocinio que les da empleo, la posibilidad de recibir un visado o permiso laboral y hospedaje. A cambio de esto, los empleados no pueden ni salir del país ni cambiar de empleo sin el permiso de su patrón, algo que Amnistía Internacional califica como esclavitud moderna. Estos obreros trabajaron jornadas de 16 y 18 horas, cuando lo máximo son 8 horas, y además estuvieron expuestos a altas temperaturas de hasta 50 grados centígrados. Bajo estas condiciones laborales extremas, murieron miles de trabajadores, según The Guardian,
entre los años 2010 y 2020, cifra que ascendía a 6.500 fallecidos y según Amnistía Internacional pueden ser más de 15.000 durante este periodo. Todo esto se ha basado en el alza de muertes de migrantes, donde las causas repetidas en las actas son dos: causas naturales y paros cardíacos. Los efectos de la pandemia, la política cero COVID de China, la invasión de Ucrania y una política económica mundial más inclinada al control que a la libertad de los agentes económicos propician que aún nos quede un largo camino por recorrer para volver a la normalidad económica. Sin embargo, si bien la situación es preocupante, esto forma parte de los ciclos que atraviesa habitualmente la economía: expansión, auge, recesión y depresión. Además de entender que este proceso es crucial para la toma de decisiones y aprovechar la bonanza o tener una cautela en periodos de crisis. La coyuntura impone desafíos al manejo macroeconómico. Es importante diversificar la caja de herramientas para enfrentar estos tiempos, y junto a la tasa política monetaria que debe usarse, también hay que usar instrumentos macroprudenciales y de regulación que ayuden a mantener la demanda agregada, minimizando los efectos de crecimiento y la inversión. Este año estamos ante una montaña de cambios en la que debemos abrir nuestras mentes y nuestras perspectivas. Viviremos en un mundo diferente al que conocíamos y al que muchos incluso anhelaban regresar en 2020. Lo más seguro es que la humanidad es el cambio, y como nos ha pasado a lo largo de nuestra historia, los tiempos cambian, las sociedades se reinventan y seguimos caminando hacia adelante, buscando ese futuro que tanto anhelamos. Si te gustó nuestro video, suscríbete, déjanos tu comentario y comparte nuestro contenido. Y recuerda, sigue haciendo la diferencia.